A veces era, quiero expresar algo y solo lloro. Yo dormía 3 horas, me levantaba a las 3:30 de la mañana, me iba a trabajar, salía a trabajar, me iba a la uni, me iba a otro curro, o sea, horrible. Física y mentalmente es que estaba que decía yo, ¿qué me pasa? A nivel relaciones yo creo que me afectó mucho, ¿no? El estar mucho más irascible, irritable, pero ¿qué me pasa, no? De ataque de ansiedad de decir, jolín, no te sé explicar lo que me está pasando porque no puedo. No sabía identificar todas las ideas que tenía, ¿no? Y era como, vale, voy a apuntar cosas aunque no tenga sentido. Y luego cuando yo esté tranquila, me siento delante de la hoja y digo, vale, ¿esto qué nos mueve, no? O sea, vamos a sentarnos a escuchar. El saberme escuchar, cero. Y el bajar al cuerpo tampoco. Ser capaz de, cuando algo no me apetezca, decirlo. Era como, jolín, me sabe mal, ¿no? Te venía la culpa de, ¿cómo no vas a hacer esto? Ya, pero a veces es como, necesito hacer cualquier cosa que no sea esto que me estás pidiendo, porque al final, pues no. Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Hoy venimos a hablar de algo que nos pasa a todas. Y yo sé que decir a todas suena muy totalista, pero de verdad yo no conozco a nadie que no haya vivido o esté en un eterno y constante agotamiento emocional. Y si tú eres de esas pocas que no has estado ahí, por favor, cuéntanos cómo lo haces, porque bueno, yo creo que vivimos en la era como del agotamiento emocional en términos generales. Y para el podcast de hoy me acompaña alguien muy especial. Ella se llama Raquel, es paciente del centro de Barcelona y no me puede hacer más ilusión grabar con una personita que confía en nosotras para llevar a cabo su proceso y que justamente una de las razones de que empezó terapia fue justamente esta razón, el agotamiento emocional. Así que no me puede honrar más que estés aquí para compartirnos parte de tu historia. Muchas gracias por estar aquí. No, gracias a vosotros, la verdad, o sea, me hace muchísima ilusión. Además, seguro que nos abre como muchas puertas a muchas otras cosas que dices, ostras, no pensaba que esto podía salir del agotamiento emocional de todas, ¿no? Al final. Pero la verdad que, bueno, muy guay y muy nerviosa. Eso, yo ya te he dicho igualmente, los Sí, nervios sí, forman parte del podcast. total. Y me ha parecido muy interesante esto de que has dicho de que a veces no sabes cuánto puede abordar, ¿no? O afectar o interferir este agotamiento emocional, porque el hecho de llegar a esa conclusión eso es gracias a terapia, porque la terapia tú entras ahí como por una puerta y se abren 40, ¿no? Modo. Sí, sí, además, yo recuerdo que fui a terapia por otra cosa, o sea, yo fui a terapia porque dije, o sea, tenía mucha ansiedad, no sabía bien qué me pasaba, ¿no? Tenía muchos cambios de humor y yo decía, digo, ¿pero qué me pasa? Y luego darte cuenta de que, jolín, tenías como muchísimas cosas, es lo que has dicho tú, ¿no? De, tienes 40 puertas ahí cerradas y vas abriendo una por una y dices, joder, pues hay muchas cosas. Perdón, que he No, dicho un no, taco, digo. tal cual, no, esto es tu casa. Habla como te salga. Sí, aquí más palabrotaje digo yo, de verdad, Ninguna, ¿no? no hay nadie, no hay nadie. ¿Tú cómo te diste cuenta de que estabas agotada emocionalmente? Claro. Yo al final soy una persona que soy como, bueno, pues súper nerviosa, extrovertida, ¿no? Al final, sí, luego este podcast lo verán mis amigos y dirán, es que total, no soy la típica de que lleva el carro de todo, ¿no? La que va liderando siempre como un poco todo, ¿no? Entonces, eso al final a mi cabeza era como un, un run run de qué hacer es todo el rato, ¿no? De irme a dormir y no poder dormir porque, hostia, tengo que hacer esto mañana no sé qué, ¿no? Y al final llegó un punto que dije, digo, "Fua, da igual que duerma 10 horas, que de estos que no descansaba, porque física y mentalmente es que estaba que decía yo, ¿qué me pasa? ¿No? Y al final te das cuenta de decir, ostras, no puedo más. O sea, llega un punto en el que se acabó. O sea, ya mi cuerpo ya no responde y, claro, te das cuenta con el paso de los años, ¿no? De que, claro, ya ha habido momentos de mi vida donde he hecho muchas cosas. Y el escucharme y el priorizarme ha sido algo que nanay de la China. Sí que es verdad que gracias a terapia, pues, jolín, aprendes, ¿no? Pues a decir que no, sobre todo, ¿no? Porque el poner límites también es otra cosa que otro temazo, ¿no? Pero el decir que no es algo que, jolín, me costaba mucho. Entonces, al final decía que hacía cosas que, bueno, que al final, pues, muchas veces no quería hacer, ¿no? Y pues acababas muy cansada, porque al final ibas con pues, el run run todo el rato. Y de hecho yo te pregunto, ¿era ese run run y esa cosa de más que te llevaba a hacer más cosas y eso te agotaba más? ¿O era ese agotamiento que al final era como tengo que combatirlo haciendo más cosas? ¿O era un poco el pez que se muerde Ostras, la cola? el pez que se muere la cola un poco, ¿eh? Yo creo que mezcla de las dos, ¿no? O sea, yo creo que me remonto un poco antes justo de pandemia. Ese año anterior, claro, yo estuve currando en 4 sitios a la vez, más la uni. O sea, era como,
estás Imposible, tururetano, ¿no? Sí, sí, total. Entonces, claro, yo que, bueno, yo bailo y soy profesora de baile y, claro, era estar haciendo profesora de baile, profesora de teatro, que es el aeropuerto, que trabajo allí a día de hoy, ¿no? También. Pero claro, eso más. Luego los fines de semana trabajaba en una tienda también. eh, claro, llegaba un punto que era como, pero hija mía, si no vives. O sea, yo recuerdo tener los martes libres, ya está. En plan, el martes por la tarde. Y era como, claro, y ese martes por la tarde pues socializaba, porque al final, pero es que no tenía ningún momento de, ¿y yo? O sea, ¿dónde quedo yo, no? ¿Dónde, pues no sé, me permito el hecho de no hacer nada? Es que a veces era como, jolín, me apetece no hacer absolutamente nada, estar mirando el vaso de agua, no sé, 30 minutos. Es que al final era como, pues, no sé, mucho agotamiento, ¿no? Al final estaba muy cansada de tantísimas cosas. Totalmente, joder, para no estarlo. No, no, total. Y cuando llega este momento en el que tú te das cuenta de que el agotamiento emocional es extremo, ¿qué síntomas físicos, sociales, emocionales sentías que tenías? O sea, ¿cómo esto se manifestaba en tu vida? Claro, yo creo que, por ejemplo, para mí, la pandemia fue algo que cortó. O sea, fue un corte de porque, claro, se cerró todo, ¿no? Al final fue como todo un poco, ¿no? Pero emocionalmente, claro, mucha frustración porque yo no sabía qué me pasaba. Por ejemplo, a la hora de, claro, bailando, yo que soy profesora y estoy montando corios, la creatividad, cero, porque me entraba en un bloqueo, ¿no? Bueno, tú como emprendedora creo que me entenderás, ¿no? En el sentido de cuando estás bloqueado, claro, la creatividad tiene que salir, porque tiene que salir, pero claro, si tú tienes un bloqueo interno que no sabes de dónde viene, al final tenía mucha rabia también y mucha culpa, porque claro, era como una mezcla de muchas cosas y yo decía, digo, pero ¿qué me pasa? Digo, es que no puedo como salir del bucle todo el rato, ¿no? Estaba ahí. Y físicamente, pues agotadísima porque dormía súper poco. O sea, o sea, ese año fue dormir 3 horas. O sea, yo dormía 3 horas, me levantaba a las 3:30 de la mañana, me iba a trabajar, salía a trabajar, me iba a la uni, me iba a otro curro, o sea, horrible. Y la pandemia fue el corte, de decir: hasta aquí, Mari Carmen, se acabó". Ya, y yo te Sí, pregunto, sí. ¿cómo fue para ti parar? Porque pueden pasar dos cosas. Paro y qué gustito, o paro y cuando el mundo se para y me doy el permiso de dejar ese ruido y escucharme, ahí va la Virgen, cómo grita todo. Poco la segunda. O sea, yo gritaba mucho, además, claro, yo que soy súper me gusta hacer planes todo el rato, ¿no? Ahora ya no tanto, porque me he escuchado, ¿no? He pasado por un proceso, ¿no? Pero antes era como, ay, me encanta como tener todo el tiempo ocupado, claro. ¿Por qué? Porque si lo tengo desocupado, tengo que pensar. O sea, al final el hecho de no escuchar a mi cuerpo, la pandemia para mí fue, vale, paro, pero ¿qué hago? O sea, en casa, todo el rato sin hacer, no, 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 tengo que hacer cosas. Y yo me acuerdo de matarme a hacer ejercicio, porque era como, a mucha gente le dio como, pues, bueno, a uno por comer, al otro que no sé qué, a mí ejercicio todo el rato. O sea, era un constante, o sea, además me quedé súper delgada. O sea, fue un cambio, ¿no? De dormir 3 4 horas y que mi cuerpo me pidiera comer todo el rato, porque al final no tenía ese descanso y necesitaba energía. Y me acuerdo de unos cambios de peso, de engordar muchísimo, porque claro, pero yo no darme cuenta. Y luego en la pandemia fue al contrario, o sea, me quedé, o sea, yo me acuerdo, tengo una imagen de una foto mía de pesaba 50 kilos, o sea, súper, súper, súper delgada, pero 50 kilos en plan mm, muy mal, en el sentido de que me veía esquelética, porque claro, ya no era por el hecho de, claro, en la pandemia pues sí, pues yo comía normal y todo bien, pero claro, que hacía tantísimo energía o sea, ejercicio que quemaba muchísimo. O sea, era como todo el rato el intentar hacer cosas para estar desocupada. Para tapar. Sí, sí, para tapar, total, era poner un parche. Madre mía. Sí, sí. ¿Esto cómo llegó a afectar a tu vida? O sea, si tú volvieras un poquito como al pasado y pensaras en ese momento en el de que el agotamiento emocional estaba literalmente cogiendo el volante de tu vida y gobernándolo todo en ese estado de De caos, un poco, desborde sí. absoluto, ¿no? ¿Cómo estaba afectando a tu vida en todas las áreas que tú quieras compartirnos? Claro, a nivel relaciones, yo, por ejemplo, sí que, o sea, yo vivo con mi pareja 5 años ya, la verdad, pero claro, incluso con mi pareja me pasaba, ¿no? De decir, jolín, te estoy hablando mal, no sé por qué te estoy hablando mal, ¿no? Esto, claro, después de mucho ejercicio, obviamente en el momento no, porque al final a veces discutes por si algo es blanco o blanco roto y tú dices, pero a ver, por la tontería que estamos discutiendo,
O sea, y a nivel así, incluso a nivel de familia, ¿no? El estar mucho más irascible, irritable y decir, jolín, pero ¿qué me pasa, no? Porque al final yo no soy así, ¿no? O no me siento representada con eso. Entonces dices, jolín, a nivel relaciones yo creo que me afectó mucho. Con mis amigos creo que era como, con mi pareja también, ¿no? Pero con mis amigos, quizás con bueno, con mis mejores amigos, donde me sentía a lo mejor más cómoda de a lo mejor mostrarme y decir, oye, mira, os hablo desde la vulnerabilidad de, mira, me siento así y me está pasando esto y, jolín, muchas veces no sé cómo expresarlo, ¿no? Porque a veces era, quiero expresar algo y solo lloro. O sea, solo el llorar y es que no poder hablar. Porque era eso y intentar hablar como de algo y llorar, pero de ataque de ansiedad de decir, jolín, es que no te sé explicar lo que me está pasando porque no puedo. Ya, desborde al máximo. Total, sí, sí, sí. O sea, y el parar, escucharme, uf, difícil, difícil, ¿no? O sea, no fue hasta que empecé terapia en realidad. Claro. De hecho, es curioso, bueno, no es curioso, pero te estoy escuchando y hay mucho en tu narrativa como anterior, ¿no? Hay mucho, y esto es como súper común que nos pasa a muchas de nosotras, ¿pero qué me pasa? O sea, fíjate hasta qué niveles llega la desconexión de que estás sosteniendo 5 trabajos, una universidad, un cansancio extremo, no Sí, estoy sí. durmiendo, no estoy alimentándome de manera correcta, no estoy cuidándome en mis relaciones sociales, o sea, no estoy cuidándome de ninguna manera. De nada, Y total. encima me juzgo y me pregunto, ¿pero por qué? ¿Qué hay de malo en mí? ¿No? Sí, ¿Por qué no sí. estoy pudiendo? ¡Wow! No, Es sí, que nos sí. pasa a muchas. Es que total, además lo compartes, o sea, que yo con mis amigas compartimos eso, ¿no? O sea, creo que también la carga mental hacia nosotras, hacia las mujeres, también hace muchísimo, Obviamente. porque yo hablo con mis amigos y mis amigos Están en chicos, otra era. desde aquí un beso a ellos, ¿no? Pero es diferente, o sea, lo viven como pues, súper diferente. Yo digo, pero, jolín, digo, no entiendo nada. Ya. No, sí, pero claro, hasta que no fue que empecé terapia y empecé a abrir puertecitas, ¿no? No me di cuenta de, vale, quizás tendríamos como que parar, escuchar. Me acuerdo de un trabajo que hice para, que me ha venido a la cabeza, un trabajo que hice para el ciclo que hice después de, hice un ciclo de baile porque me apetecía y tal, como formarme más. Y en uno de los trabajos que hice de interpretación, me acuerdo en un diálogo que escribí, qué incoherente suena que tengamos que irnos a desconectar para conectar con nosotros mismos. Digo, es que, hola. O sea, yo me acuerdo de estar escribiendo esa frase y decir, jolín, es verdad. De cuando a veces piensas, ostras, me voy a ir a la montaña a desconectar para poder conectar contigo y dices, jolín, es súper incoherente. O sea, a mí al final cuando me he ido a desconectar es cuando he podido conectar conmigo. Entonces, jolín, muy heavy. Sí, porque además luego pasa como, vivimos como en ese mundo en el que de pronto decimos, es que tengo mucha ansiedad y no sé por qué. Cari. Cari. A ver, es que te lo explico, ¿sabes? Total, total. Yo creo que ahora, yo que doy clase a niñas, me pasa con el FOMO, que están todas con el FOMO. Y estamos todos un poco con el FOMO, ¿no? O sea, al final, creo que esto es otro gran tema. O el móvil, por ejemplo. Es como, estamos siempre conectados a algo, ¿no? Y no nos permitimos vale, podemos dejar todo un momento aparte, ¿no? Y sentarnos 5 minutos vale, stop. Por favor, ¿no? Escúchate qué me pasa. También claro, cuando empecé terapia, yo hubo un momento en el que en el trabajo tuve que coger la baja porque era como, no puedo, o sea, es insostenible. Bueno, en los. No, claro, después de la pandemia yo paré. Vale, He de vale. Ah, decir, muy bien. sí, 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 que conseguí parar, ¿no? Al final también se cerró todo, ¿no? Y quieras o no, era como, jolín, no quiero dejar este trabajo, pero incluso yo internamente creo que ahora lo pienso y digo, jolín, lo agradezco. ¿No? El hecho de que me ha permitido parar algo como de externo, ¿no? Al curro, pero al final era como, jolín. Y ahora, por ejemplo, que estoy, o sea, ahora sí que trabajo en el aeropuerto y soy profe de baile y tal, pero claro, hubo un momento que dije, es que no puedo. O sea, porque claro, volví a estudiar, porque quería formarme y me apetecía, pero volvimos otra vez un poquito a duermo poco. Claro, y además en un ciclo de baile donde físicamente tengo que rendir, tengo que comer bien, o sea, al final es que si no te cuidas, no rindes y menos físicamente. Y claro, recuerdo, yo el día que cogí la baja, recuerdo estar, o sea, no te exagero, va a sonar como súper exagerado, pero real, estaba sentada para irme, o sea, estaba, bueno, iba a comer y me tenía que ir a trabajar, o sea, tenía como el tiempo súper justo. Y me acuerdo de mi madre me miró así y me dijo, ¿qué te pasa? Y yo, mi madre en plan Raquel, Raquel y la Raquel súper desconectada, mirando el plato de la comida en plan,
no, o sea, no sé qué me pasa, o sea, como me quedé como súper catatónica de, jolín, ¿no? Hasta que no desperté y dije, vale, hola, llevo a lo mejor 10 minutos, 15 mirando un vaso de agua. ¿Qué me está pasando, no? Y en ese momento fue en el que dije, no, me voy al CAP. O sea, necesito pedir la baja porque algo está pasando, ¿no? Y me acuerdo que llevaba 2 meses en terapia solo. O sea, eso fue hace ya mm, casi 2 años, prácticamente. Pero claro, hasta el año pasado, hasta principios de verano estuve de baja. O sea, estuve 8 meses de baja en el que, claro, fueron 8 meses de sí, vale, pues solo estás estudiando, ¿no? Pero te estás escuchando a ti y se abren como muchas más heridas y era como, bueno, sí, estoy de baja, pero estoy trabajando en mí, pero no, se abrían como diferentes puertas que decía, jolín, sí, descanso, pero, pero me estoy escuchando y estoy gritando mucho internamente. Claro. Bueno, es que además pienso el privilegio de poderse dedicar a hacer terapia. Que muchas veces incluimos el proceso de terapia dentro de tanto ruido de nuestro día a día, que es difícil poder integrar y trabajar desde ahí, porque no podemos trabajar la terapia como si fuera un McDonald's, ¿sabes? Sí, sí, Voy a voy y ya terapia, está. venga, saca y venga, a limpiarse los ojos que hay que seguir. Es que es difícil porque los Sí, procesos requieren de mucha implicación más allá de la hora de sesión. total. Y eso es algo que, por ejemplo, mira que yo no puedo ser más fan de la terapia online y que, joder, que nosotras hacemos terapia online. Sí, sí, Y que sí. yo misma la he hecho como paciente y la defiendo a muerte. Pero eso es algo que a mí me parece muy bonito de la terapia presencial y que a la gente que hace online siempre le invito a que lo haga, que es todo el proceso de ir a terapia, todo el proceso de estar en terapia y todo el proceso de salir de terapia. Porque Sí, como sí, te tienes sí. que desplazar, hay como se amplía el tiempo. En online muchas veces es, acabo una reu, abro el ordenador, sigo con la terapia, cierro el ordenador y sigo con mi vida. Es como, un momento, Para no, o sea, date el momento de respirar. Total. respira. Además, para mí es como, o sea, me he sentido como súper, me ha resonado muchísimo porque yo lo pienso y digo, jolín, digo, todo el viaje, ¿no? Que hago desde casa hasta Barcelona, la sesión, salir, que sales removida al final, te remueve y el estar contigo y decir, vale, ahora no voy a hacer nada, o sea, ¡ey! Acabo de salir, no, paro un momento, me escucho y digo, vale, ¿qué me está pasando, no? Y sobre todo estudiando, yo me daba cuenta que decía, digo, jolín, digo, por mucho que esté de baja, claro, como estoy abriendo puertecitas y eso abre heridas, ¿no? Y abre cicatrices. Y claro, al final ahí había una Raquel chiquitita que llevaba mucho tiempo gritando a la que yo no estaba escuchando. Claro, al Estabas muy final, ocupada para escucharla. exacto, estaba muy, muy ocupada para escucharla. Claro, al final salen muchas cosas, o sea, me salieron intolerancias del estrés, de la ansiedad que llevaba. Claro, intolerancias alimenticias que yo decía, digo, pero a ver, yo en la vida soy alérgica a nada, ¿esto por qué ahora? ¿No? O el famoso SIBO, que ahora hay mucho, ¿no? También, entonces era como, jolín, o sea, todo esto a raíz del estrés, de la ansiedad, digo, y lo poco que escuchamos al cuerpo, muy heavy. Sí, de hecho me nace como decir, igual la voy a cagar, pero no sé, ¿este podcast sale antes o después del de microbiota? Bueno, sea como sea, hacemos el spoiler. Vale. Si ha salido, tienes que ir a escucharlo. Y si no ha salido, Sí, tienes que estar pendiente todos los domingos. Porque viene Laura, que además tú acabas de coincidir con sí. ella, viene Laura, hemos grabado un podcast sobre la relación entre la microbiota y la salud mental. No puede gustarme más ese podcast, es flipante y hace mucha referencia a todo lo que estás compartiendo. Cómo hay esta relación bidireccional entre nuestra salud intestinal y nuestra salud mental y nuestra salud mental e intestinal a la inversa, ¿no? Flipante. Bueno, el caso, no sé si cuando escuchen este, no sé si ha salido el otro, pero si no estará a punto de llegar, que se esperen. Haciendo referencia a Isa es una de las cosas que me ha dicho muchas veces, ¿no? Del segundo cerebro está aquí. O sea, aquí está el segundo cerebro. Entonces, es real que, claro, yo decía, digo, pero, o sea, que no puede ser que. O sea, al principio era como una negación de Claro. que no, que por qué. Y claro, hasta que no lo traté, de hecho, o sea, yo hago reflexología con una chica que hace nutrición también y, jolín, a raíz de la reflexo, con toda la nutrición y tal, wow, es que dices, ostras, es que no puede ser. O sea, y claro, todo me venía a la raíz del estrés, de la ansiedad, incluso rasgos de, por ejemplo, yo que tengo la piel atópica, claro, incluso granitos, ¿no? Del estrés, de decir, pero, jolín, pero el cuerpo está hablando y, o sea, yo me doy cuenta y digo,
pero a ver, o sea, yo cuando ya me noto estas alarmas, ¿no? Después de, claro, de no haberlas visto durante mucho tiempo, cuando las notas dices, vale, aquí está pasando algo, vamos a analizar qué está pasando, ¿no? Total. Es como dejar de fragmentar, ¿no? Y de pensar que somos como parcelitas que no están interconectadas. De hecho, a mí me hace preguntarte, em, ¿has podido como pensar, investigar sobre cuáles han sido las razones, porque entiendo que son múltiples, ¿no? Que te llevaron a ese estado de agotamiento emocional? O sea, ahora que ya llevas 2 años en tu proceso de terapia, ¿cómo llega Raquel a ese momento De desborde. porque podemos, Total. no digo que sea simplificarlo, ni mucho menos, pero Mm, podemos decir, no, es porque tenía 4 trabajos. No, ya, pero No, pero ¿qué pasa, no? claro, ¿cómo llegas ahí? Claro, yo, la verdad que, claro, yo empiezo terapia en 2023, claro, de 2019, que era cuando tenía 4 trabajos, a 2023, cuenta, ¿no? Claro, pasan, Tú ya llegaste al límite. claro, pasan como muchas cosas, ¿no? Y fue acabar, o sea, para mí cuando hice como un clic, fue acabar el primer año del ciclo y decir, vale, la ansiedad de este año, no, vamos a tratarla, o sea, ¿qué está pasando? Yo realmente decía, vale, sí, yo sé que tengo ansiedad porque además me lo notaba, ¿no? En rasgos. Y yo, claro, leía mucho, ¿no? De cosas pues, de esto y yo decía, digo, vale, sé que tengo esto, pero guay, o sea, ¿qué pasa? ¿No? Y yo llego a un punto que dije, vale, necesito terapia, pero por todo lo que te comentaba anteriormente, ¿no? Porque yo me notaba pues mucho más irascible, mis cambios de humor, o sea, en mi personalidad. Y justo me viene una cosa que he leído en un post vuestro ahora, de no eres como una persona nerviosa, sino que es que tu sistema nervioso está alerta. Y yo decía, digo, vale, digo, total, yo siempre he dicho, digo, no, es que yo soy muy nerviosa. Bueno, A mí la gente que dice, yo que soy muy nerviosa, digo, bueno. sí, claro. Total, y real que mi sistema nervioso siempre ha estado como súper alerta de esto, lo otro, a mil cosas, ¿no? Entonces yo creo que llegó un punto en el que dije, bueno, quizás estamos intentando abarcar demasiado, vale, nos podrá saber muy mal el decir que no, pero hay momentos en los que necesitas, ¿no? El decir que no y decir, bueno, hasta aquí. O sea, es que se acabó. Incluso cuando te lo dice alguien como em, tu pareja, tus amigos desde fuera, dices, uy. Porque a veces tú internamente cuesta, ¿no? Como exteriorizarte y verte desde fuera y decir, vale, ¿qué te está pasando, no? Pero claro, cuando viene tu pareja, ¿no? O vienen pues, mis mejores amigos a decirte, oye Raquel, ¿estás bien? ¿Qué está pasando, no? O sea, al final ellos también te lo notan porque al final te conocen, ¿no? Y ya cuando me empezó a resonar entre personas muy cercanas a mí, decía, uy, digo, es que algo pasa. O sea, y cuando di el paso dije, jolín, creo que lo primero que me reconocí es como, jolín, he sido muy valiente, ¿no? De, bueno, pues por fin dar el paso, porque además era como una cosa que decía, bueno, ya lo haré cuando tenga tiempo. Claro, eso es muy típico también. Todas las excusas me las sé todas. Yo también, Todas, yo también total, las he vivido. Me total, las he total, contado todas y cada una de ellas. total, total. Y además, yo me río, pero es que yo empecé terapia en verano, porque claro, era cuando, Cuando tenías cuando tiempo. tenía tiempo, ¿no? O sea, recuerdo de, vale, primera sesión en agosto y luego pues a las semanas ya empezar con Isa, ¿no? Y claro, fue en plan, bueno, pues lo empiezo ahora que tengo tiempo. Claro, y cuando volvamos a la rutina, ¿qué amiga? Porque al final es que claro, ¿no? Pero dedicarte como ese momento y ese espacio como para ti es que es súper necesario. Bueno, Porque es al que yo final, creo que es como el primer acto de autocuidado que sí, hacemos por una misma. El hecho de tomar esa decisión ya hay mucho significado detrás. De hecho, hay un indicador claro de que estamos mejor de lo que pensamos o que hay un pequeño, una grietita, ¿no? Por la que se está colando la luz. Porque de lo contrario no hubiéramos tomado esa decisión. sí, sí, no, no, total. Yo creo que es una cosa que, y todas mis amigas que van a terapia, ¿no? También lo hablamos, ¿no? Aunque sea cuando ya empiezas a estar mejor, aunque sea, no sé, una vez al mes o cada 2 meses, ¿no? Pero el seguir con la constancia, porque al final no te das cuenta, pero te ayuda muchísimo. O sea, muchísimo. Y a mí me ha abierto puertas que yo decía, digo, perdón, ¿esto qué es? Eso Sí, de estaba hecho, ahí. de hecho te iba a preguntar, ¿tú recuerdas el momento en el que decides pedir ayuda? O sea, ese día en el que dices, ¿ahora? Sí,
Sí, sí, sí, o sea, es real. Yo además, claro, como en las primeras visitas siempre suele haber como mucha lista de espera, claro, yo recuerdo una de las veces que decía, digo, bueno, digo, lo vi, había como un montón de lista de espera y decía, digo, jolín, pues yo súper triste, ¿no? Y recuerdo de, bueno, no pasa nada, ya lo volveré a mirar, ¿no? Y a los días volverlo a mirar. Y justo que hubiera como a la semana siguiente, porque alguien como que había hecho una baja, yo dije, es ahora. Digo, es ahora, o sea, no sé, ha venido como una señal, ¿no? Y sí, sí, recuerdo ese momento de decir, vale, necesito ayuda. Yo, por ejemplo, que siempre he querido hacerlo todo sola, para mí era como, jolín, como abrazarme desde esa vulnerabilidad, ¿no? El verme y decir, jolín, nunca se necesita ayuda para nada, ¿por qué ahora? Bueno, lo vamos a coger así, ¿no? Con las comillas, ¿no? De no, no es que nunca hayas necesitado ayuda para nada, ¿no? Sino que no lo has pedido, Claro, básicamente. total. Entonces, pues bueno. Y oye Raquel, ¿en qué te ha enseñado la terapia? En relación a cualquier área que tú quieras compartirme y también a ese agotamiento emocional, ¿no? Todas esas parcelitas de tu vida que te han llevado a ese estado tan crítico y tan doloroso como el que estabas viviendo, ¿de qué forma te ha ayudado? Claro, yo creo que con Isa, Isa me ha dado muchas herramientas, o sea, muchísimas. A mí, por ejemplo, escribir me va muy bien. Em, claro, a veces cuando estás en ese estado, ¿no? A lo mejor de, pues a mí al principio cuando me daban bastantes ataques de ansiedad porque no sabía bien bien qué me pasaba, ¿no? Claro, en ese momento, iba a decir tu cabeza, ¿no? Hablando como por todo el mundo, ¿no? Pero, o sea, mi cabeza no, no razonaba, ¿no? O sea, no sabía identificar todas las ideas que tenía, ¿no? Y era como, vale, voy a apuntar cosas, aunque no tenga sentido, pero las voy a apuntar. Y luego cuando yo esté tranquila, pues me siento delante de la hoja y digo, vale, esto, ¿qué nos mueve, no? O sea, vamos a sentarnos, a escuchar, sobre todo el bajar al cuerpo, yo creo. Creo que es una de las cosas que más. El bajar y decir, "Ch, pisa el freno". O sea, algo está pasando, ¿no? En los momentos en los que me he sentido como más nerviosa, acelerada, que aún así voy así por la vida, puede ser. Pero bueno, en ello estamos. ¿Estás en el camino? Sí, 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 total. Pero sobre todo el pisar, el bajar, el escucharme, cosa que nunca he hecho. O sea, yo he escuchado siempre a los demás. Yo, psicóloga de mis amigos para lo que quieras. Pero no, no, escucharme a mí, cero. O sea, yo he sido como siempre, mis amigos lo dicen, ¿no? La ayudadora, ¿no? De, pues nada, tienes problemas, no te preocupes, que la Raquel te ayuda, que está aquí. Pero claro, al final yo decía, digo, jolín, ¿y yo? ¿No? O sea, llega un momento en el que dices, vale, sí, me estás contando esto, pero a mí también me pasan muchas cosas, ¿no? Entonces, claro, el saberme escuchar, cero. O sea, cero es que no sabía. Y el bajar al cuerpo tampoco. Creo que también a poner muchos límites, ¿no? El decir que no. Es una cosa que me ha costado mucho siempre. Y el ser capaz de, cuando algo no me apetezca, decirlo, porque es que al final era como, jolín, me sabe mal, ¿no? Te venía la culpa de, bueno, es que, claro, no vas a hacer esto, ¿cómo no vas a hacer esto? O sea, te lo está pidiendo alguien. Ya, pero a veces es como, ostras, es que no, necesito ese espacio para mí o necesito hacer cualquier cosa que no sea esto que me estás pidiendo, porque al final, pues no, mi cuerpo no me está pidiendo, ¿no? Eso, entonces en ese momento. Em, y creo que sobre todo esas 2 cosas, muchísimas más seguro, ¿no? Porque al final creo que a la hora de relacionarme también, ¿no? El hablar más desde el ser vulnerable, desde esa parte, ¿no? Y también como abrazarme desde la tristeza, ¿no? Porque muchas veces ahí me pasa, ¿no? De, jolín, estoy enfadada y no sé qué me pasa. Bueno, a lo mejor estás triste y estás poniendo otro nombre a esa emoción que te está pasando, ¿no? Eso me ha pasado muchísimo. Wow, eso es súper potente. Sí. De hecho, me viene. ¡Jo! Y encima se llama Raquel también. Ay, mira. Una de las compañeras que vino al retiro, pues creo que fue el de hace un mes. Y justo habló de eso, me pareció súper bonito cuando lo dijo. Que cómo te das cuenta de que a veces estamos enfadadas y a lo mejor lo que estamos realmente es triste, ¿no? Y Sí, cómo vamos enmascarando las emociones una detrás de otra total. y en realidad hay una profunda tristeza, ¿no? Y una sensación de habernos perdido a nosotras mismas, Total. como si hubiéramos dejado de ser casa y estuviéramos más en las casas de otras personas que habitando la nuestra propia, ¿no? Total, yo creo que
me resuena mucho, mucho, mucho esto porque yo creo que no me he sentido mi casa durante mucho tiempo. Ahora sí que creo que puedo decir de que, jolín, de me abrazo a mí misma, ¿sabes? Y hay veces que digo, vale, pues soy mi lugar seguro, qué bien, qué guay y qué bien, pero a veces no. O sea, ha habido mucho tiempo en el que yo me he sentido un lugar segundo pues, con mi pareja, con mi mejor amiga, con mi mejor amigo, pero en mi casa, ¿no? Con mis padres a lo mejor, de vale, pues sí, estoy en casa, estoy en mi lugar seguro, pero conmigo, mucho tiempo, no. O Ya. sea, cero. Era como, jolín, no me siento cómoda conmigo, es que eso duele mucho. Ya. Por ejemplo, una de las actividades de presencia, me acuerdo que hice con Isa, la del estrés. Sí, cómo gestionar el estrés en el cuerpo. Ostras, y yo me di cuenta y De decía, hecho, fue digo, la primera que la hicimos. primera, pues Fue la mira, primera actividad de presencia. pues yo recuerdo que una de las reflexiones que saqué, que me dolió muchísimo, pero era como, ostras, tía, tu estrés eres tú misma. O sea, era horrible. Yo decía, digo, pero me está costando muchísimo aceptar lo que estoy diciendo. Era como, jolín, no pueden ser algo externo, no. Es que era yo. O sea, yo misma era como mi propio motor de estrés. Entonces era como, jolín, abrazarme a mí misma, ¿no? O sea, recuerdo uno de esos ejercicios que hicimos que me veía a mí misma en un espejo y decía, me cuesta muchísimo abrazarte. Porque claro, eres como el motor de estrés Me estás mismo. jodiendo. Sí, sí, total. Pero en realidad me estoy jodiendo yo. ¿Sabes? Total, total. Y era como, jolín, no puedo abrazarte, me dueles mucho, ¿no? Y, jolín, enmascarar esa tristeza, porque al final es el estar triste era como, ¡fua! ¿No? Y sobre todo ahora también que creo que compartimos, mi generación al menos creo que es una cosa que comparte mucho, ¿no? Que estamos en un momento en el que pues, queremos independizarnos, ¿no? Y al final, pues bueno, a ver qué. Y yo voy a cumplir 27 ahora, pero jolín, estamos en un momento en el que pues, la vida nos permite lo que nos permite, ¿no? Y también, también me agota eso mucho ahora. Que es como, vale, antes me agotaban otras cosas, ¿no? Y ahora que empieza a estar como súper bien y ahora ese agotamiento lo llevo diferente, ¿no? Al final, como la terapia pues ha hecho sus cosas. Jolín, el hecho de, pues ya el independizarme, el ser madre, porque yo quiero ser madre, tengo esa cosa desde un montón, ¿no? Son muchas cosas que digo, jolín, digo, nos agota mucho el vivir ahora, ¿no? Creo que tenemos muchos estímulos, Tal cual. muchísimos. Y es que se nos olvida la importancia del puto contexto, tío. Que somos una generación, yo soy más mayor que tú, soy del 90, tengo 34 años, pero mira, me pasa que el otro día, hace unas semanas, hablaba con mi pareja sobre la idea de ser padres o no ser padres, ¿no? Qué guay. Estamos en una posición de bastantes ideas contrarias. Pero él me dijo algo que pensé, es que no entiendo. Me decía, Jordi es más mayor que yo, tiene 40 años, y me decía, creo que, o sea, no quiero ser padre porque no tengo ganas de renunciar a todo lo que implica renunciar a ser padre, pero porque Claro. me ha costado tanto llegar a este momento de mi vida en el que todo se ordena y en el que puedo permitirme cosas que son normales, ¿sabes? Que ahora no quiero renunciar a esto. Y yo creo que es algo que nos está pasando mucho a estas generaciones, que cuando llegamos a tener una vida lo más parecido a seguro y estable, Sí, sí, sí. tenemos 35 años. Total. Si es que no tienes 40, Total. ¿sabes? Y entonces, normal que estemos así. Claro que hay un factor nuestro, de nuestra propia historia de vida, de nuestras heridas, obviamente, pero también hay un factor del contexto que no podemos Del contexto social, sí, sí, no. obviar. Es que, claro, justo el lunes, que fue cuando tuve la última sesión con Isa, jolín, es que justo era una de las cosas que más salía y decía, digo, Isa, es que estoy triste. Digo, estoy triste porque cuesta mucho como intentar de, vale, va, pues estoy trabajando en mí, todo lo que tú quieras, pero claro, al final si el entorno ya no te permite como, o sea, parece que esté caminando hacia un muro con el que me voy a chocar, es que voy a chocarme y pues no sé, como no le pinte yo una puerta con colorines, pues va a ser que... Y claro, y eso es una cosa que hemos hablado mi pareja y yo también, de, jolín, nos sentimos como súper estancados porque al final creo que es una cosa que resuena muchísimo, bueno, que nos resuena a los jóvenes ahora porque jolín, al final son muchas cosas y ya independientemente bueno, de la vivienda, ¿no? Del ser padre, no, es que es todo, un poco, o sea, es como la vida. La vida. Total. La vida duele. Sí, sí, mucho, mucho. ¿De qué forma te cuidas actualmente? Uy. O sea, ¿qué cosas haces que antes no hacías?
que te permiten, o sea, qué estrategias de afrontamiento y de cuidado y de autocuidado, ¿no? Has ido adquiriendo a lo largo de estos 2 años para no llegar a ese Has estado estado. de agotamiento emocional en el que te encontrabas. Buah, pues te diría que una de las grandes, mi relación con la comida. O sea, ha cambiado completamente. Y mira que yo no me considero una persona que haya comido mal. O sea, la verdad que mm, creo que he comido como bastante equilibrado y sano casi siempre, pero al final bailando, o sea, haciendo deportes que lo necesita tu cuerpo, ¿no? O sea, no te pide como otras cosas. Pero creo que mi relación con la comida ha cambiado mucho también por todas las intolerancias. Claro, al final he tenido como que adaptar un poco todo para que hubiera cosas que no me sentaran mal, o sea, era como, jolín, he encontrado como el sanar mucho la relación con la comida, también en el sentido de, vale, sí, hay cosas que son sanas y tal, pero claro, ese momento de autocuidado, ¿no? Y el disfrutar, porque había momentos en los que yo también comiendo decía, digo, jolín, me siento mal por comerme un croissant un día. ¿Qué dices tú? A ver, una vez a la semana, hija mía, que no te va a morir, ¿no? Pero sobre todo con la comida y la relación con el ejercicio, ¿no? También. O sea, yo sí que es verdad que a lo largo de la semana, pues sí, hago ejercicio porque doy clases y tal, ¿no? Pero el sentirme bien yendo al gimnasio también, porque había veces que era como, me siento hasta mal, ¿no? Estoy haciendo esto, ¿por qué? ¿Por qué lo estoy haciendo, no? Y el ahora el hacer deporte es algo como, vale, me apetece, ¿no? Me apetece hacer esto, pero por estar sana y por sentirme bien, ¿no? No por una necesidad de, jolín, me veo mal, ¿no? Porque muchas veces ha sido eso, ¿no? De te ves mal físicamente o lo que sea, aunque no lo estés, pero claro, tu cabeza al final te crea una imagen. Y jolín, creo que, sobre todo la relación con el deporte, la relación con la comida, han sido 2 grandes como pilares del autocuidado para mí este último año. Y te diría también que conmigo misma al dedicarme un momento para mí. O sea, el decir, hay un momento en la semana en el que tiene que haber un momento por y para mí de si me apetece no hacer nada, no hago nada. Aunque luego pueda haber culpa, porque a veces pasa, ¿no? Al final es como, jolín, tendría que haber sido más productiva. La productividad, otro gran tema. Total, y la Sí, sí. autoexigencia. Sí, el perfeccionismo, bueno, es que claro, al final son como muchas cosas, ¿no? Pero creo que 2 grandes, el deporte y la comida, la verdad. Bueno, y celebrar también como esas citas contigo misma, que aunque no se den siempre, aunque cueste y aunque cuando pasen sientas culpa a veces, Sí, qué bien. sí, sí, no, hay que celebrarlas total. Porque a veces pensamos que no, que tenemos que, si no lo hacemos todas las semanas y si no lo hacemos sin culpa, entonces es que está mal hecho. Bueno, Total. amor, también hay un poco de exigencia ahí. Sí, 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 no, no, total. Y a mí me pasa a veces que seguro que esto resuena a mucha gente, ¿no? De, ay, ¿te apetece? Le dices a alguien, ¿no? ¿Te apetece ir a ver una peli? Y esa persona no quiere y tú quieres ver esa peli, no vas solo. Y es como, ¿por qué no? ¿Por qué no voy a ir sola a ver esa peli, no? Ese tipo de cosas que pienso, digo, jolín, pues empezar a hacer ese tipo de cosas, aunque sea, pues si quiero hacerlas y alguien no me quiere acompañar, da igual, las hago, ¿no? O sea, pero el dedicarte esos ratitos para uno mismo creo que es como súper importante, la verdad. Jo, muchísimas gracias. No, gracias a De ti. verdad, Raquel, gracias por todo lo que has compartido. Me parece muy valiente. Se me ha hecho súper corto, ha Es, sido como... es nada, ¿verdad? Hace como ¡fuf! Tú nerviosa y luego hace ¡fuf! Y Sí, sí, dices, sí, no sé, o sea, pero han si sido acabamos de como... empezar. Han pasado 5 minutos. Pues invitadísima, siempre que quieras, este es tu podcast. Puedes venir a Gracias. contarnos cómo va avanzando tu proceso con Isa. Total. Gracias también por confiar en nosotras y por elegirnos para llevar a cabo tu proceso. Y gracias de verdad por lo que has compartido y por, como te decía, tu valentía, porque a veces como que no le damos el valor que tiene ponerse delante de miles de personas a contar nuestros procesos. No, no, total. Y de verdad que te honra un montón. No, gracias a vosotras también, porque creo que la labor que hacéis es maravillosa. Jolín, creo que al final, cuando yo escucho también podcast de pacientes que vienen y tal, o da igual, o de psicólogas, es que al final te ves muy reflejado. O sea, porque es lo que decías tú, ¿no? El problema que tiene una es que lo tenemos muchísimas, ¿no? Entonces, es muy guay que este espacio esté, porque la verdad que es muy chulo. Pues agradecidas las dos. Gracias a todos.
Quiero daros las gracias también a vosotras que estáis ahí, que nos estáis escuchando todas las semanas, y si acabas de llegar nueva a este podcast, pues bienvenida, nos escucharemos todos los domingos. Quiero compartir contigo también que, bueno, Raquel ya nos lo ha compartido, ella es paciente del centro de Barcelona, pero también tenemos un centro en Madrid y también hacemos terapia online. Puede que esto te haya removido de alguna manera, y quiero decirte que, como ya has visto, no estás sola. La historia de una es la historia de muchas, y quizá en este momento no sabes ni siquiera por dónde empezar, pero yo te invito, ¿no?, a que puedas darte el espacio de sentir lo que estás sintiendo, de levantar la mano si lo estás necesitando. Si no te atreves aún a reservar esa primera sesión y empezar un proceso, pues escríbenos, cuéntanos cómo estás, qué estás necesitando, para saber si también nosotras podemos ayudarte, que estoy segura de que sí, pero a veces todo lo que necesitamos es que alguien nos lo reconfirme. Y ya por último, aprovechando también que Raquel lo has mencionado, quiero hablaros de presencia, porque yo jamás, nunca hablaré de que nada es sustituto de un proceso de terapia, porque hay que ir a terapia, pero es verdad que hay otras muchas formas de conocernos, de cuidarnos, de practicar la escucha, y eso es presencia justamente. Y de hecho, este año tenemos un espacio propio. Está en Gracia, en Barcelona, Madrid, ya llegaremos, otras ciudades de España ya llegaremos, que sé que tenéis muchas ganas, pero de momento estamos en Barcelona. Y os invito también que, si no es con terapia o además de terapia, que exploréis este espacio, porque hay un montón de actividades y de talleres que hacemos que son brutales, de verdad. Y que yo, pues feliz de conoceros. De hecho, antes cuando me decía Raquel, ay, no sé si te acuerdas de mí, que estuvimos juntas en presencia. Es que es lo más, conocer gente es lo más. Sí. Y más personas que están en sintonía contigo o en ese momento de parecido, ¿no?, de tu etapa vital o de lo que te pasa. Así que nada más, que gracias de corazón por estar aquí, que nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. ¡Chao!